En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor economista Alberto Bernal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Mil saludos a Ademar y a toda la audiencia. Bueno, usted es uno de los más reconocidos analistas de la situación económica de los países. Es su oficio y desde luego debe tener muy pendiente la situación económica de Colombia. ¿Cómo es eso de que en Colombia cae la construcción, cae el comercio, cae la industria, cae la ocupación en los hoteles, pero al mismo tiempo dice por lo menos el presidente Petro que está bajando la pobreza? ¿Quién entiende eso? Adelante, su análisis sobre Colombia, Alberto. Pues doctor Fernando, hay que tener hay que tener en cuenta un tema muy importante. Y es por ejemplo, el otro día lo discutía Oviedo, el antiguo director del DANE, en Twitter, que es que lo que está pasando con la pobreza, básicamente, pues sí, eso hay que celebrar que otra vez estemos volviendo a niveles prepandemia. El presidente Petro decía en su cuenta Twitter, obviamente mintiendo, porque el presidente Petro siempre miente, que la pobreza nunca había bajado como bajó el último año según los últimos datos del DANE. Y eso obviamente es falso, doctor Fernando. Lo que pasa es que Petro no respeta a sus interlocutores, a sus votantes, y todo el tiempo, si quiere, se aprovecha, digamos, de su falta de conocimiento. Y lo que está pasando es que, pues, o por obvias razones, doctor Fernando, cuando llegó la pandemia, esa tragedia tan horrible que todos nos acordamos, al cerrarse la economía y al obligar a los negocios a cerrarse, pues la pobreza se disparó. Y lo que está pasando en este momento es que, y eso hay que celebrarlo, eso sí, afortunadamente en el 2023 ya se logró disminuir la pobreza a los niveles prepandemia. Entonces, lo que sí pasó es que ya logramos salir de esta época tan terrible que fue la pandemia, y estamos en un nivel de pobreza que es igual al que existía antes mejor dicho, estamos en los niveles de pobreza que existían durante el gobierno del presidente Iván Duque. Ahora, nuevamente, insisto, él dice que se bajó a los niveles de pobreza que nunca habían existido, falso, totalmente falso, y que se disminuyó en una forma muy fuerte, falso, totalmente falso. Ha habido muchos momentos en la historia de Colombia donde de año a año la pobreza se ha disminuido a una velocidad mayor. Entonces, pues digamos, mucha gente le cree al presidente Petro, mucha gente porque tiene una afiliación ideológica muy fuerte, cree que el señor presidente Petro es un gran líder y que es un gran gestor, pero pues usted y yo sabemos que entendemos mucho más los números, doctor Fernando, que eso es totalmente falso. Pero bueno, digamos que la buena noticia es que estamos en niveles de pobreza consistentes con prepandemia. No sé si a usted le llamó la atención la cifra de 6 millones de turistas que llegaron a Colombia el año pasado, pero al mismo tiempo la hotelería se queja de que tiene una baja en su ocupación y que la situación de los hoteles es gravísima y que sus pérdidas muy altas. ¿Esos 6 millones de turistas se quedan debajo de los puentes? ¿Dónde se alojan? ¿Cómo es la historia de los 6 millones de turistas? Alberto, si ha tenido ocasión de examinar el problema. Sí se ha incrementado, doctor Fernando, el número de viajeros que han llegado a Colombia, eso hay que celebrarlo. Nuevamente el presidente Petro obviamente se toma ese logro como propio. Ese logro no tiene nada que ver con el presidente Petro, doctor Fernando, eso es trabajo de Duque, de Santos, de Uribe, etcétera. Cuando usted tiene una estrategia de crecer el turismo, que lo han tenido todos los gobiernos anteriores a Gustavo Petro, eso es
pues yo me acuerdo perfectamente en mis conversaciones con el presidente Iván Duque, por ejemplo, había siempre un esfuerzo muy grande por cortejar, digamos, a compañías de seguros, perdón, de cruceros, para que vinieran a Colombia, para que vinieran a Cartagena, etcétera. Eso, pues hay que celebrarlo nuevamente, pero esos son trabajos de años, doctor Fernando, en que el gobierno trata de convencer a Carnival Cruise Lines, a Norwegian Cruise Lines, etcétera, a que decidan parar en Colombia en algún momento durante sus diferentes cruceros. Y eso es una gran noticia porque eso le genera actividad a Cartagena, le genera actividad a otras ciudades donde llegan los cruceros, etcétera. Pero insisto, estos son procesos plurianuales que son difíciles de lograr y afortunadamente está llegando más gente del extranjero. Eso es una parte. También otra parte que hay que decirlo es que, doctor Fernando, de Estados Unidos, de Colombia ha salido tanta gente, desafortunadamente, en las últimas décadas, que ahora hay muchos colombianos que tienen hijos nacionalizados norteamericanos, y cuando esos muchachitos entran a visitar a la familia cuando vienen en diciembre, entran como norteamericanos, por ejemplo, y eso entra como un turista extranjero. Eh, lo cual no estoy diciendo que sea malo ni nada parecido, pues imagínense, entran las familias a visitar a los abuelos, a los tíos, a los primos, y entran pues obviamente como extranjeros. Entonces es otra parte, digamos, la diáspora de Colombia entrando en Colombia nuevamente, y también implica en términos de estadísticas que llegan ciudadanos extranjeros a visitar a Colombia. Eh, pero nuevamente, doctor Fernando, 6 millones de personas sonará mucho. 6 millones de personas, pues doctor Fernando, en el contexto internacional no es nada. Solamente a Florida al año vienen, si la última vez que leí la estadística, creo que son 97 millones de personas al año, al estado de Florida. Entonces, pues de aquí a que logremos, porque el sueño de Petro, pues de reemplazar el petróleo, que él dice que es peor que la cocaína, con ingreso del turismo, pues estamos a años luz de eso, de que eso suceda, y es una de las razones por las cuales, digamos, la inversión en Colombia está completamente deprimida todavía, a pesar de que hay unas oportunidades muy importantes para crecer en términos de hidrocarburos y de minería, pero pues como Petro va a salvar el mundo, doctor Fernando, pues entonces los colombianos van a estar cocinando con cocinol otra vez en los próximos meses, pero bueno, al menos estamos salvando al mundo, ¿no? Estamos salvando al mundo, Alberto, pero hay una cosa que no se nos puede pasar desapercibida, y es que el crecimiento económico de Colombia, el crecimiento del PIB es de cero, para redondear, cero algo menos algo, pero es cero, cero crecimiento económico. ¿Eso qué significa para una economía y qué significa para un país? Doctor Fernando, yo le cuento, yo ayer estaba en Washington dando unas conferencias para el gobierno de Estados Unidos sobre Latinoamérica, y hablamos obviamente mucho de Colombia. Y en la semana pasada yo estuve en Colombia visitando clientes y analistas, etcétera, para tener digamos, una visión más cercana de todo lo que está pasando. Y pues obviamente una de las cosas que le conté yo a las personas con las que me encontré ayer en Washington. A propósito, yo estaba ahí en Washington todo el día, al tiempo que esa manada de bárbaros comenzaron a quemar la bandera de Estados Unidos, que dice que porque Free Palestine, y que del río hasta el mar y toda cantidad de... Yo no entiendo, doctor Fernando, quién diablos educó a esos peladitos que les da por quemar la bandera de Estados Unidos ahí. Esa gente que echarla de Estados Unidos, no le gusta el país y quiere quemar la bandera, pues está en su derecho, pero hágame el favor y se me larga de Estados Unidos. Qué falta de respeto con los símbolos patrios en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, eso es otro tema para otro día, me imagino, doctor Fernando. Pero el punto de la discusión es que la gente me hacía esa pregunta, mis interlocutores, y yo les decía, mire, la verdad es que yo lo que siento es que Colombia en este momento, eh, yo hablando con las personas ayer en Washington, yo siento que Colombia en este momento está es como en un limbo
atado a una incertidumbre brutal sobre lo que venga después. O sea, yo lo que veo es que la gente en este momento en Colombia está tratando de sobrevivir en un escenario muy adverso desde el punto de vista económico, con un inmenso nivel de incertidumbre. Porque nosotros, doctor Fernando, si tuviéramos una persona lógica en el gobierno, podríamos estar creciendo la inversión de una forma muy importante. Doctor Fernando, las opciones que tiene Colombia hoy en día para crecer en minería legal atada al cobre, la posibilidad que tendríamos de buscar una cantidad de minerales raros que no existen en el mundo y que tenemos en Colombia. El punto es que hay que buscar dónde están. Pues las oportunidades son inmensas y eso podría estar generando un impulso al PIB muy importante. ¿Por qué no lo estamos viendo? Insisto, doctor Fernando, porque este señor que elegimos como presidente dice que vamos a salvar el mundo si no buscamos petróleo y si no buscamos minerales, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es dejar una cantidad de oportunidades de sacar a la gente de la pobreza es, encima de la mesa porque supuestamente vamos a salvar el mundo. A mí una cosa y esto por ejemplo yo le comentaba a la gente ayer en Washington, le decía, mire, señores interlocutores, yo una cosa que no entiendo, doctor Fernando, yo creo que a usted le pasa lo mismo que a mí, es que Ecopetrol saca petróleo esquisto en el Permian Basin en Estados Unidos. Eso quiere decir en español que Ecopetrol está haciendo fracking de la mano de Occidental, si no me falla la memoria, en Estados Unidos. Y creo que saca ya más de 100.000 barriles diarios o está cercano a sacar 100.000 barriles diarios en Estados Unidos a través de fracking. Entonces, la compañía petrolera de Colombia está generando empleo y regalías e impuestos en Estados Unidos a través de fracking, pero en Colombia Petro no permite hacer fracking. Entonces, Petro está generando empleo en Estados Unidos y no está generando empleo ni regalías en Colombia por un capricho netamente ideológico que no entiende nadie. Y entonces la gente cuando yo le comentaba eso, pero, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Me decían, señor Bernal, a lo cual yo contestaba, hombre, es que no hay lógica, porque el problema más grande del gobierno del presidente Petro es que es un gobierno totalmente ilógico. Y por eso es que la economía está postrada, doctor Fernando, porque usted puede trabajar, o sea, si uno es un inversionista y tiene un gobierno de izquierda fuerte, uno puede lidiar con ese gobierno de izquierda fuerte bajo un escenario. ¿Cuál es ese escenario, doctor Fernando? Que usted sepa cuáles son las reglas de juego o cuando usted sepa hasta dónde puede o hasta dónde no puede ir usted. Pero es que las personas que quieren invertir en Colombia hoy en día no saben hasta dónde pueden o hasta dónde no pueden ir porque no tienen ninguna interlocución con el gobierno de Petro. O sea, los inversionistas hoy en día no pueden hablar con el gobierno de Petro porque no hay nadie con quien hablar. ¿Y sabe por qué no hay nadie con quien hablar, doctor Fernando? Porque este bárbaro cambia a los viceministros cada 2 días. Petro ha tenido 57 viceministros diferentes en sus 2 años de trabajo. Déjeme repetir eso, doctor Fernando, 57. Yo le confieso que yo me considero una persona educada, no tengo ni la menor idea de cómo se llaman los viceministros del Ministerio de Minas y Energía. No tengo ni la menor idea. Imagínese qué va a saber una persona que no tiene el trabajo que tengo yo, o un inversionista. Entonces, ante semejante mediocridad y falta de lógica en el gobierno que existe este señor, pues entonces no hay posibilidad de crecer la inversión y por eso es que Colombia está hoy en día, la economía de Colombia está despostrada. Es más, yo le confieso una cosa, doctor Fernando, a mí lo que me impresiona es la resiliencia del colombiano, porque yo hubiese pensado que la situación debería estar es aún peor ante esta falta de gestión, de liderazgo, hasta esta incapacidad del gobierno de Petro de dar un ambiente de inversión, aunque fuese un poquitico viable. Bueno, pues esa es nuestra situación, un gobierno completamente impredecible, un gobierno que uno no sabe de dónde viene, tal vez para dónde va, no lo sabe nunca. Resultado, economía en cero, eso es pobreza, eso es hambre, eso es falta de desarrollo en todos los sentidos. Alberto Bernal, como siempre,
Agradecidísimos con su presencia y un abrazo muy estrecho. Esperemos que las cosas mejoren. Doctor Fernando, como decía mi mamá, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Dios mediante, doctor Fernando, las personas lógicas en el 2026 nos podemos poner de acuerdo antes de las elecciones en un candidato viable, en un candidato único, y salimos de esta tragedia que es el pacto histórico, doctor Fernando. Yo soy una persona muy optimista, no pierdo el optimismo y Dios mediante, mis compatriotas no se vuelvan a equivocar en el 2026. Le mando un gran abrazo, doctor Fernando, un inmenso abrazo a Ademar también y a la audiencia y hasta la próxima. Uno de los economistas y financistas más reputados de América, Alberto Bernal, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión Colsubsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.